Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte. Vamos por eso al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como vimos hace unos domingos atrás que iniciamos el estudio de este pasaje, con este texto se inicia lo que podríamos llamar la conclusión del Sermón del Monte o su aplicación. El Señor ha establecido ya la naturaleza del reino que Él vino a ofrecer y ahora llama a su auditorio a tomar la determinación de entrar por la puerta que conduce a ese reino. Se trata de una puerta estrecha que lleva a un camino angosto por el cual transitan comparativamente pocas personas y cuyo destino es disfrutar de una vida bienaventurada en comunión perpetua con Dios. Pero hay otra puerta por la cual pueden entrar, dice el Señor. Se trata de una puerta ancha que lleva a un camino espacioso por el cual transitan muchas personas, pero que no conduce al reino de Dios, sino a un lugar de miserias sin fin. Muchas personas quisieran tener una selección más amplia, o poder tomar un poquito de aquí y otro poquito de allá y formular una especie de religión conglomerada. Pero el Señor Jesucristo no da lugar aquí a ningún tipo de sincretismo. Hay solo dos posibilidades para escoger y por lo tanto solo una elección. Alguien lo resumió de este modo: para Jesús existen solo dos caminos, el difícil y el fácil, no hay un camino intermedio. Se entra a ellos por dos puertas, la ancha y la estrecha, no hay otra puerta. Son transitados por dos grupos, el grande y el pequeño, no hay grupo neutral, y conducen a dos destinos, destrucción y vida, no hay una tercera opción. Así que solo hay dos posibilidades, una es correcta, la otra, por supuesto, no la es. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Moisés lo planteó de este modo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Esto es lo mismo que decir: entrad por la puerta estrecha. En el Salmo 1 encontramos el mismo patrón de selección. Por un lado tenemos el camino del justo y por el otro la senda del malo. El camino del justo se caracteriza por una obediencia deleitosa a la ley de Dios, mientras el camino del malo se deleita en la maldad y en el pecado, en transgredir esa ley que el justo tan deleitosamente obedece. Mientras el justo da fruto y prospera en su camino, el malo es como el tamo que arrebata el viento y termina en destrucción. No tenemos tiempo para verlo ahora, pero ese mismo contraste, ese mismo patrón de selección aparece una y otra vez en el libro de Proverbios. El camino del justo, el camino del malo. Y de hecho es una constante en el mismo Sermón del Monte. A todo lo largo del sermón vemos cómo Cristo contrasta la religiosidad externa y formalista enseñada por los escribas y ejemplificada por los fariseos con la verdadera fe y la verdadera piedad. El Señor Jesucristo no se limitó a enseñar la verdad, sino que también se preocupó por denunciar la mentira. Algunos suelen decir que todos los caminos llegan a Roma, pero Dios nos advierte claramente en su palabra que no todos los caminos llegan al cielo. Más bien nos dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que conduce a la Canaán celestial es angosto y se llega hacia él por medio de una puerta estrecha.
Como vimos hace unas semanas atrás, Cristo es honesto en su invitación. ¿Desean entrar en el reino de los cielos? He ahí la puerta, pero debéis saber que es una puerta bien estrecha, que lleva a un camino estrecho también. No podemos entrar por ahí con nuestra propia justicia, confiados en nuestra decencia, confiados en nuestra moral, porque no cabemos con tantos paquetes. Es tal su estrechez que hay que entrar gateando, por así decirlo, con un sentido tan grande de indignidad que no nos deja levantar la cabeza. Tampoco podemos entrar por esa puerta llevando al mundo con nosotros. La mayoría del mundo transita por el camino ancho, espacioso, menos el cristiano. Él no hace lo que todo el mundo hace, ni va por donde va la mayoría. Su estilo de vida nunca ha sido popular y nunca lo será. Tampoco podemos entrar por esa puerta llevando con nosotros nuestros pecados favoritos. El que no posea la disposición de divorciarse de su vida de pecado no cabe por esos dinteles. No podemos llevar todo ese equipaje con nosotros. Ahora, eso no quiere decir que debo esforzarme por vivir en santidad para ser salvo. No, eso sería predicar salvación por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El llamado de Dios en el Evangelio no es a reformar nuestra vida, sino a arrepentirnos y creer. Pero ese arrepentimiento y esa fe llevan consigo necesariamente la determinación de romper con mis pecados, de darle la espalda a esa antigua vida de autocomplacencia, la determinación de vivir para Dios y en obediencia a su voluntad revelada en su palabra. Algunas personas han reducido la fe a un simple asentimiento intelectual. Si aceptas que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, serás salvo. Solo tienes que aceptar esa declaración y ya está. No, mis queridos hermanos, no, mi amigo. La fe y el arrepentimiento son gracias gemelas. Y el arrepentimiento no es otra cosa que darle la espalda a mi vida de pecado. Donde se encuentre una, encontramos la otra. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten que la vida de fe y la crucifixión del yo son colocados aquí uno al lado del otro. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. No hay lugar aquí para la gracia barata. ¿Y cuál es la gracia barata? Soy salvo porque hice una decisión. Porque levanté mis manos en una iglesia cuando hicieron un llamado al frente. No, mi amigo. La salvación es por gracia por medio de la fe, pero esa vida de fe implica una muerte al yo. El que cree ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Eso es cristianismo. Eso es entrar por la puerta estrecha. Tomar la determinación de vivir el tiempo que nos resta, oponiéndonos a nuestros deseos cuando estos se oponen a la voluntad de Dios. Pero Cristo, en nuestro pasaje, no habla únicamente, repito, de entrar por la puerta estrecha, sino que también nos advierte de la existencia de una puerta ancha que lleva a un camino espacioso por el cual transita mucha gente y el cual desemboca finalmente en destrucción. Y es precisamente acerca de esa puerta y ese camino que estaremos hablando hoy en la mañana. La vez anterior hablamos de la puerta estrecha, hoy hablaremos de la puerta ancha. Si en verdad estamos preocupados por el destino eterno de nuestras almas, debemos prestar atención cuidadosa a estas palabras de Cristo. Muchos, dice él, entran por la puerta ancha, caminan por el sendero espacioso y terminan en destrucción, mientras que en contraste son pocos los que transitan por el camino que lleva a la vida. Si en verdad estoy preocupado por el destino eterno de mi alma,
Debo asegurarme entonces de que soy uno de esos pocos que finalmente se encontrará con su Señor al final del camino. Bien, ya vimos lo que significa entrar por la puerta estrecha. Consideremos ahora la puerta ancha y el camino espacioso. Y para ello veamos en primer lugar la identidad de los que entran por esa puerta y transitan por ese camino. Lo que vamos a ver en primer lugar es la identidad de los que entran por esa puerta ancha y transitan por ese camino espacioso. Cuando el Señor habla aquí de una puerta ancha y un camino espacioso, ¿a qué se refiere realmente? ¿Quiénes son los que transitan por esa vía? Bueno, algunos comentaristas opinan que Cristo está hablando aquí de todos los incrédulos sin excepción. Toda persona que ha nacido en este mundo y que no ha entrado por la puerta estrecha, va caminando por la senda espaciosa que lleva a la perdición. Bueno, a esto decimos, por un lado, que ciertamente toda persona que no ha entrado por la puerta estrecha está transitando por un camino que lleva a la perdición. En eso estamos de acuerdo. No obstante, el texto sugiere que Cristo está hablando aquí de un grupo específico de personas dentro de ese amplio universo de perdidos. Repito, el texto sugiere que Cristo no está hablando aquí de todos los incrédulos en general, sino más bien de un grupo específico de personas de ese amplio universo de perdidos. Noten primeramente que el texto habla de un camino al cual se entra en un momento dado. Cristo dice aquí que toda esa gente entró en un momento de sus vidas por una puerta ancha y ahora transitan por un sendero espacioso. Todo el mundo por nacimiento pertenece al grupo de los perdidos. Pero estos de los que Cristo habla en nuestro pasaje tomaron una decisión en un momento y entraron por una puerta en vez de otra. Por otra parte, debemos mirar el contexto. ¿De qué viene hablando el Señor en todo este sermón y a quiénes? Bueno, el Señor está hablando acerca de la naturaleza de su reino a personas que están de un modo u otro interesados en el tema. El tema del reino era importante para estos judíos, algo por lo cual tenían especial interés. El Señor no está hablando aquí a un grupo de personas irreligiosas, abiertamente inmorales. El Señor no está hablando aquí a un grupo de ateos, no. El Señor se dirigió ese día a ese tipo de personas que vemos de vez en cuando y en ocasiones con bastante regularidad en muchas iglesias. Quizás hay algunos sentados aquí en esta mañana, personas que tienen cierto interés en las cosas espirituales, personas que no rechazan con odio la religión. Ese es el contexto que precede a nuestro texto y es el contexto que le sigue. Si leemos los versículos siguientes, veremos, por ejemplo, cómo en el versículo 15 el Señor advierte a sus oyentes que debían cuidarse de los falsos profetas. Se nota que eran personas acostumbradas a oír predicadores. Se trata de aquellos que se presentan vestidos de ovejas, pero que son en verdad lobos rapaces. Y luego en el versículo 21, el Señor advierte a sus oyentes tener cuidado con el engaño de sus propios corazones. Muchos llegarán al final del camino engañados, creyendo que se dirigían al reino de los cielos, cuando en realidad caminaban hacia su propia destrucción. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran personas que estaban envueltas en ciertas actividades religiosas.
Y en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero, versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, todo este contexto señala a un grupo de personas interesadas en los asuntos religiosos. Escuchan a los predicadores, por eso se les advierte tener cuidado con los falsos profetas. Están envueltos en ciertas actividades religiosas, versículo 22. Escuchan las palabras del reino, versículo 24 y versículo 26. Bien, ¿quiénes son entonces estos que han entrado por una puerta ancha y ahora transitan por un camino espacioso? Bueno, son personas que se han expuesto de un modo u otro al mensaje del Evangelio. Fueron despertados en cierta medida por esa predicación y poseen ahora cierto interés por los asuntos espirituales. Repito, puede ser que estén sentados esta mañana aquí. Sus conciencias les dicen que ciertamente la vida debe ser algo más que levantarse todos los días, salir a trabajar, hacer dinero, divertirse de vez en cuando, etcétera. Pero, no obstante a esto, aunque fueron iluminados por la predicación de la palabra de Dios y fueron convencidos de que debían hacer algo para ser parte de ese reino espiritual ofrecido por Cristo en su palabra, en ese punto crucial de sus vidas, Satanás les presentó una opción distinta, más atractiva que la que Cristo ofrece, más cómoda. Satanás puso delante de ellos la opción de obtener los beneficios de la puerta estrecha y el camino angosto, entrando por una puerta ancha y transitando por un camino espacioso. ¿Estás inquieto por el estado de tu alma y por todo este asunto de la vida eterna? He aquí mi oferta, dice Satanás. Te doy lo mismo que Cristo ofrece, sin todos los inconvenientes que traen consigo la oferta de Él. He ahí la puerta ancha. Te doy, dice Satanás, el engañador de nuestras almas, todo lo que Cristo ofrece, pero sin los inconvenientes de la oferta de Él. Cristo nos invita a entrar por una puerta estrecha, a transitar por una senda dificultosa, donde hay que mantenerse en pie de guerra contra el pecado, donde tendremos que lidiar continuamente con problemas de conciencia. ¿Estará esto bien? ¿Estará esto mal? Donde sufriremos persecución, aislamiento. Pero entonces viene el enemigo de nuestras almas y nos susurra al oído: ¿por qué tienes que ser tan austero? No hay que ser un fanático para servir a Dios. No hay que poner las cosas tan difíciles. El camino que te ofrezco es bien espacioso y la puerta de entrada es bien ancha. De paso, dice él, es el camino más popular. Pero por aquel otro no transita casi nadie en comparación con la multitud que camina por este. Los que aceptan esa oferta son los que Cristo describe aquí como entrando por la puerta ancha y caminando por el sendero espacioso. Personas religiosas, personas que dicen tener a Cristo como Señor de sus vidas, como dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, etcétera. Personas que creen estar en la ruta hacia la Canaán celestial, pero que no están dispuestos a tomar consigo la cruz de Cristo y venir en pos de Él. Cristo los describe en el versículo 23 como hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra que se traduce allí, maldad, es anomia, que quiere decir sin ley o contra la ley. Estas personas dicen ser seguidores de Cristo, pero no se someten voluntariamente a la voluntad de Cristo, sino que establecen sus propias normas, sus propias reglas. Esa es su maldad. Ese es el patrón de vida por el cual conducen sus vidas.
El texto griego usa allí un participio presente, hacedores de maldad, que da la idea de una acción continua. Ellos continuamente están yendo por encima de la ley, aunque dicen ser cristianos. Somos seguidores de Cristo, pero en nuestros propios términos. Tenemos una concepción más amplia de la fe cristiana. Ustedes son muy estrechos de mente. Yo tengo una concepción más amplia de la fe. No somos tan cerrados como algunos, somos más abiertos. Entraron por la puerta ancha. Bien, habiendo establecido acerca de quién es Cristo está hablando aquí, veamos ahora en segundo lugar las características de esa puerta y ese camino. Ya vimos la identidad de los que entran por esa puerta y transitan por ese camino. Veamos ahora en segundo lugar las características de esa puerta y ese camino. Bueno, la característica esencial de esa puerta y ese camino es la amplitud. La amplitud, la comodidad. Es una puerta ancha y un camino espacioso. Por esa puerta usted puede entrar lleno de paquetes. Y puede entrar a toda carrera porque no tropezará con nadie. Hay espacio suficiente, es bastante holgado. A diferencia de la puerta por la que Cristo nos invita a entrar. La puerta de la salvación, dice Cristo, es estrecha. Pasamos nosotros a duras penas y por lo tanto no podemos entrar por ella llevando nada. Como decíamos en un sermón anterior, es como esas puertas giratorias que hay en algunas tiendas, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí no es muy común. Esas puertas giratorias son difíciles y usted no puede entrar por ellas llevando muchas cosas en la mano. Pero la puerta del cristianismo falso no es así. Es tan ancha que puedes entrar por ella llevando contigo muchas de tus pertenencias. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, puedes entrar por esa puerta con todas tus buenas obras, con toda tu justicia personal. Los que entran por esa puerta han oído que Cristo hizo algo en la cruz, que tiene que ver de algún modo con nuestra salvación, pero piensan también que tienen alguna cosa que puede atraerles el favor de Dios. Algo vio Dios en mí. A diferencia de los que entraron por la puerta estrecha, que vinieron con un profundo sentido de indignidad, sabiendo que no traían nada consigo que valiera la pena, los que entran por la puerta ancha vienen con mucho que ofrecer. Después de todo, ellos vienen a la iglesia cada domingo, leen sus Biblias con cierta regularidad, se abstienen de pecados groseros, nadie puede acusarlos de adúlteros, de borrachos, de ladrones, hasta ofrenda dan, hasta ofrenda dan. Los que entraron por la puerta estrecha, en cambio, saben que por la pura misericordia de Dios se dirigen hacia la Canaán celestial. Saben que, como decía el pastor Flaquer esta mañana, hasta la fe que depositaron en Cristo fue un regalo de la pura gracia de Dios. Dicen como el apóstol Pablo en ese texto que el pastor también citó, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Así que la primera característica de este cristianismo falso es que por su puerta de entrada usted puede entrar llevando con usted alguna de sus mejores virtudes. Como aquel fariseo que iba delante de Dios en el templo y decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni aún como ese publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Señor, yo soy un fenómeno. Y dice Cristo, y había en el templo allá a lo lejos un publicano que no se atrevía a alzar su cabeza, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, yo soy el más grande de los pecadores. Cristo dice, ese descendió a su casa justificado antes que este otro, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. En segundo lugar, porque la puerta de ese cristianismo falso es tan ancha, los que entran por ella traen consigo sus pecados favoritos. Los que entran por ella traen consigo sus pecados favoritos.
Mientras el entrar por la puerta estrecha exige del pecador tratar en una forma honesta con sus pecados, sacarse el ojo, cortarse la mano en sentido espiritual, dice Cristo, el entrar por la puerta ancha no requiere nada de esto, nada de esto. A lo más que puede llegar es a cierta norma de moralidad externa, como la que enseñaban los escribas y fariseos, que reducían la ley moral de Dios a un conjunto de leyes que nada tenían que ver con los movimientos del corazón. Si leían en la ley, no matarás, se limitaban a guardarse de cualquier acción homicida que atentara contra la vida de otros, pero no se inquietaban siquiera cuando percibían que el odio, la ira pecaminosa, el enojo estaban encontrando lugar en sus corazones. Los que transitan por la puerta ancha y el camino espacioso no se enfrentan con determinación a esos pecados internos. Siempre y cuando sus malos pensamientos no se traduzcan en acciones específicas, ellos no se inquietan, aun cuando se vean a sí mismos recreándose en algo pecaminoso. Estos hombres y mujeres no conocen en la práctica lo que es enfrentarse diariamente con el problema del orgullo, con el problema de la envidia, con el problema de los celos, con el problema de la ira pecaminosa. Ahora, claro, no es que los que transitan por la puerta estrecha y por el camino angosto no tengan problemas con esas cosas, ¿no? Ellos tienen lucha con el orgullo, ellos tienen lucha con la envidia, con los malos pensamientos, pero ahí está precisamente la prueba de su fe. Ellos tienen lucha, se mantienen en pie de guerra contra todos esos deseos carnales que batallan contra el alma. Se avergüenzan al descubrir que todos esos males habitan en su corazón, sobre todo en aquellos momentos cuando son vencidos por esos pecados. En tercer lugar, porque la puerta del cristianismo falso es tan ancha, usted puede entrar por ella con su voluntad intacta. Porque la puerta del cristianismo falso es tan ancha, usted puede entrar por ella con su voluntad intacta, sin oponerse a sus deseos, aun cuando esos deseos se opongan a la voluntad de Dios. Los que han entrado por la puerta ancha y transitan por el camino espacioso no saben nada de esa lucha continua que experimenta el creyente contra sus propios deseos. Estos hombres y mujeres, cuando leen la Biblia, encuentran un gran deleite en todas las promesas de Dios. Se deleitan y aprenden de memoria y repiten todos esos textos que hablan de las misericordias de Dios, pero encuentran sus mandamientos demasiado estrictos, demasiado severos, demasiado demandantes, exagerados. Aquellos que han entrado por la puerta estrecha, en cambio, justifican a Dios y a su ley, y se molestan consigo mismos cuando descubren en su interior tanta indisposición para obedecer a Dios. Ellos no se molestan con la ley, ellos no se molestan con su mandamiento, se molestan consigo mismos. Y mientras tanto están dispuestos a decir como el apóstol Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y cuando esos hombres y mujeres se colocan bajo la palabra de Dios, ya sea cuando la leen en la privacidad de sus casas, o cuando la escuchan aquí domingo tras domingo predicada desde el púlpito, usualmente no hay controversia en sus corazones contra la voluntad declarada de Dios. No hay controversia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el de la puerta ancha no reacciona de esa manera. Todo el tiempo está peleando contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debo estar aquí en la iglesia todos los domingos? ¿Por qué debo educar a mis hijos de cierta manera? ¿Por qué deben las mujeres someterse de ese modo a sus maridos? Controversia en el corazón contra la voluntad declarada de Dios.
Y así podríamos añadir muchas cosas más. ¿Por qué debo amar a mi esposa de esa manera? ¿Por qué debo hacer devocionales todos los días? ¿Por qué debo educar a mis hijos en el temor de Dios de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hermanos, estoy presuponiendo que aquí no estamos hablando de someternos a leyes humanas antojadizas. Aquí estamos hablando de someternos gustosamente a la voluntad revelada de Dios, la cual hemos visto claramente expuesta a través de un estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, ¿por qué los pastores deben ser tan cuidadosos al venir delante de una congregación cada domingo? ¿Por qué? ¿Por qué deben dedicar una buena parte de su tiempo en la semana al estudio de las Escrituras? ¿Por qué su exposición debe estar siempre basada en una exégesis cuidadosa y concienzuda del texto bíblico? ¿Por qué tenemos que ir al contexto? ¿Por qué estudiar las palabras? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos? ¿Por qué no somos como otros predicadores que se paran en el púlpito y hacen 3 historias tristes, 5 chistes y la gente sale muy divertida? ¿Por qué tenemos que hacer algo tan pesado? ¿Por qué? Porque sólo así los hermanos podrán atar sus conciencias no a la voluntad del predicador, sino a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Pero una vez ha sido demostrado que la demanda es bíblica, el que transita por el camino angosto no toma un mazo para derribar las paredes de la ley de Dios y hacer el camino más espacioso. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque él sabe que esas paredes son su seguridad. Esas paredes de la ley de Dios son su seguridad. David dice en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Porque son rectos, son causa de alegría para nosotros. Pero aquellos que han entrado por la puerta ancha no lo consideran así. Ellos ven la rectitud como un problema, no como una bendición. Y se sientan aquí domingo tras domingo y escuchan cuál es el deber de los padres para con los hijos. Y escuchan cuál es el deber de los esposos para con la esposa. Y le entra por aquí y le sale por aquí, aunque lo oigan domingo tras domingo tras domingo, y tienen 10 años, 15 años, 20 años sentados aquí, en una controversia abierta con la voluntad revelada de Dios. No quieren aceptar la voluntad del Dios soberano declarada en las Escrituras. Pero si yo manejo mis negocios aplicando los principios bíblicos, pagando mis impuestos, haciendo una declaración honesta en la aduana, pagando el ITEVI, pagando salarios justos, poniendo precios justos, mi negocio quebrará. Esto no se puede seguir al pie de la letra. Estos hombres siempre encuentran una buena justificación para anchar el camino, con tal de no tener que oponerse a los deseos de su corazón. Pero si yo me guío, hermano, por los principios que hablan de la modestia en el vestir, y de que las mujeres deben ser recatadas, y que no deben andar por ahí enseñando sus cuerpos, ni enseñando sus formas, pastor, ¿qué ropa voy a ponerme entonces? Voy a tener que andar fuera de moda y acalorada. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a tomar un mazo y derribar esas paredes que Dios ha levantado para hacer el camino más espacioso? ¿Más ancho? ¿Más cómodo? Mi amigo, si es eso lo que deseas hacer, entonces es mi deber como ministro del Evangelio decirte que vas transitando por una senda que te llevará finalmente al infierno, aunque tenga 15 años como miembro de esta iglesia. Si ese es el deseo de tu corazón, derribar las paredes de la ley de Dios para hacer el camino más espacioso, mi amigo, es mi deber como ministro del Evangelio decirte que vas camino al infierno. Por algo Cristo dijo en una ocasión, el que quiera salvar su vida la perderá.
El que quiera salvar su vida la perderá. El camino que lleva a la vida es angosto, estrecho, dificultoso y no se puede tomar un atajo. El que quiera llegar a la vida tiene que pasar por ahí. ¿Saben por qué? Porque ese fue el camino que transitó nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el camino que transitó el Señor. En cuarto lugar, los que entran por la puerta ancha no tienen que dejar al mundo atrás. Los que entran por la puerta ancha, entran con sus buenas obras, entran con su voluntad intacta, entran con todo el mundo. Es tan ancha la puerta que usted puede entrar por ella llevando consigo al mundo y su estilo de vida, al mundo y sus metas, al mundo y sus modas, al mundo y sus deleites. Estos hombres y mujeres no podrían decir como el apóstol Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En resumen, hermanos y amigos, lo que Satanás ofrece al hombre es un cristianismo sin demandas. Lo que Satanás ofrece al hombre es un cristianismo sin demandas. La posibilidad de llegar al cielo por un camino distinto al que Cristo y todos los cristianos han transitado por siglos. Un camino cómodo y espacioso al cual se llega por una puerta ancha. Usted puede entrar por esa puerta con todo su orgullo, sin divorciarse de sus pecados, sin oponerse a sus deseos y a su voluntad, sin dejar a un lado el mundo. No tendrás que llevar contigo el vituperio de Cristo. No tendrás que sufrir el que tus familiares piensen de ti que eres un ridículo evangélico. No. No tendrás que enfrentar la burla y el rechazo del mundo que se opone a Dios. No tendrás las luchas que tiene el cristiano verdadero todos los días contra la corrupción que habita en su propio corazón, contra las dudas que se levantan en su alma cuando se preguntan si esto estará bien, si esto estará mal, si puedo usar esto, si puedo usar aquello, si puedo ir aquí, si puedo ir allá. No. El camino que el diablo ofrece no tiene ninguno de esos inconvenientes. Ninguno de esos inconvenientes. Pero ahora escucha, mi amigo. Si de veras estás inquieto por la situación de tu alma delante de Dios, escucha lo que diremos en estos últimos breves minutos que nos restan. Ya hemos visto la identidad de los que entran por esa puerta y transitan por ese camino. Hemos visto las características primordiales de esa puerta y ese camino. Veamos ahora en último lugar el destino de aquellos que entran por esa puerta y transitan por ese camino. El destino de aquellos que entran por esa puerta y transitan por ese camino. Nuestro texto lo declara en una forma bien diáfana, para que no haya lugar a dudas. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. A la perdición. La palabra allí es apoleian, cuyo significado básico es destrucción. Ahora noten, no aniquilación, como dicen algunos. Lo que Cristo dice aquí no es que los que transitan por esa vía dejarán de existir algún día. No, esa palabra nos habla más bien de la destrucción total de todo bienestar, de la más grande de las miserias, y eso por toda la eternidad. Es de esa destrucción, de esa perdición de la que habla nuestro texto. Esa puerta engañosa tiene un letrero que dice camino al cielo, camino al cielo. Pero los que entran por ella se encontrarán repentinamente que ese camino los guió a la destrucción total. Hasta el final, dice Cristo, hasta el final caminarán engañados. Y cuando lleguen a su presencia le dirán, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Por eso insisto que algunos están aquí sentados en esta mañana. Muchos, dice Cristo, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La puerta estrecha. Señor, dime, ¿cómo tú quieres que yo críe a mis hijos? Señor, dime, ¿cómo tú quieres que yo trate a mi esposa? Señor, dime, ¿cómo tú quieres que yo trate a mi esposo? Señor, dime, ¿cuál es mi lugar? Señor, dime, ¿cómo me debo vestir? Señor, dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Dímelo, Señor. Esos llegarán, dice Cristo, al reino de los cielos. Pero los que van por el camino ancho, cuando lleguen diciendo Señor, Señor, escucharán esas terribles palabras que resonarán en sus oídos por toda la eternidad. Nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Mi amigo, ¿por cuál de esas dos puertas has entrado tú? Mi amigo, ¿por cuál de esas dos puertas has entrado tú? Y hablo ahora a todos aquellos que en algún momento dado de sus vidas han sentido inquietud por el destino de sus almas. Estoy hablando ahora a aquellos que en algún momento de sus vidas han sido inquietados en sus conciencias por la predicación de la palabra de Dios. ¿Por cuál puerta has entrado tú? ¿Por la del cristianismo fácil y popular? ¿O por la puerta estrecha que Cristo señala en nuestro texto? ¿Cuál camino estás transitando en estos momentos? ¿El camino angosto y difícil que lleva a la salvación? ¿O el camino cómodo, ancho y espacioso de un cristianismo sin demandas? Mi amigo, no olvides que uno de esos caminos lleva a la vida y el otro a la destrucción total. Escoge pues la vida para que vivas, como dice Dios en su palabra. La salvación que Cristo ofrece es por gracia, por medio de la fe. Lo que se le pide al pecador no es que se sacrifique por Dios para llegar al cielo, no. Lo que se le pide al pecador no es que viva una vida difícil para poder ganar el favor de Dios, no. Lo que se pide al pecador es que crea en Cristo, que se acoja totalmente a su justicia y a su muerte en la cruz. Pero lo que estamos diciendo en esta mañana es que el creer en Cristo lleva consigo la determinación de no seguir confiando en nosotros mismos, de no seguir viviendo para nosotros mismos. Hermanos, ¿qué es creer en una persona? ¿Qué es creer en Cristo? Es confiar enteramente en Él, pero al mismo tiempo dejar de confiar en nuestro depravado corazón. Es venir delante de Cristo y decir, Señor, he sido un necio toda mi vida. Señor, he guiado mi vida como a mí me parecía más conveniente. Señor, he pastoreado a mi esposa como yo creía. Señor, he tratado a mi esposo como yo creía. Señor, he vivido como yo pensaba que era más conveniente. Pero he aquí, Señor, yo depongo mi voluntad por la tuya. ¿Eso es creer? Eso es creer. Por eso es estrecha esa puerta. Porque no podemos entrar por ella con nada que no sea un corazón contrito y humillado delante de Dios. Pero no olvides, mi amigo, que esa es la única vía de escape de la ciudad de destrucción. Es el único acceso a Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan esa puerta. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, tu palabra no está lejos de nosotros para que digamos quién subirá allá.
Tu palabra está cercana para que nosotros no podamos justificar nuestra desobediencia a ella. Padre bueno, tu demanda de salvación ha sido puesta claramente delante del pecador en esta mañana. Y ha sido puesta también delante de todos nuestros corazones, delante de nuestros oídos. Señor y Dios nuestro, danos sabiduría y danos discernimiento para que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos conforme a las cosas que hemos oído. Oh Padre bueno, que ahora y aquí podamos determinar si en verdad hemos entrado por la puerta estrecha y estamos transitando por el camino angosto. Oh Señor y Dios nuestro, que nadie aquí siga engañado pensando que va camino a la ciudad celestial, caminando al mismo tiempo hacia la ciudad de destrucción. Padre, nuestro interés en esta mañana no era poner dudas en creyentes verdaderos. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu dé testimonio a aquellos que son tus hijos de que ciertamente son hijos de Dios. Al ver la lucha que tienen con su pecado, al ver la lucha que tienen con su orgullo, al ver la lucha que tienen con su propia voluntad cuando ésta se opone a tu voluntad. Oh Señor, que estos puedan evaluar objetivamente lo que tienen. Pero Padre, te pedimos por muchos aquí que van caminando engañados hacia su propia destrucción. Oh Padre, que tu brazo potente interrumpa su marcha al infierno y los traiga en esta mañana cautivos a los pies de Cristo. Te lo pedimos en nombre de Él,